Hola amigos, ¿sabes qué está haciendo Jesús por nosotros en este momento? Él está en el cielo intercediendo por nosotros ante Dios en el santuario. El mismo que alguna vez tuvo su representación aquí en la tierra cuando Dios mandó al pueblo hebreo a construir un santuario conocido como tabernáculo. Te invitamos a abrir la Biblia y aprender algo más sobre este trascendental tema de las Sagradas Escrituras a través del pastor Joel Sandoval. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada te aparte de mi corazón. Noche y día yo pienso en ti, y tu presencia es luz para mí. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el hueco halago de la adulación. Tú eres mi herencia y tú mi porción. Rey de los cielos, tesoro mejor. Tú eres mi herencia y tú mi porción. Rey de los cielos, tesoro mejor. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y nuevamente estar compartiendo aquí en Tiempo de Paz. Y así como lo dice nuestro programa, un tiempo en el cual queremos abrir la palabra de Dios para que sea la paz de Cristo que pueda estar en nuestros corazones. Por lo tanto, te invito a que podamos juntos abrir la palabra de Dios, que puedas ir donde está tu Biblia, tomarla con un lápiz, subrayar, tomar nota de aquellos temas que hemos estado estudiando acerca del santuario de Dios, tanto en la tierra como también sus implicaciones y la realidad celestial que la Biblia enseña acerca del santuario a través del plan de salvación. Te invitamos entonces para que te quedes junto a nosotros durante estos minutos y podamos abrir juntos la palabra de Dios. Y para eso vamos a orar para que Dios nos acompañe. Querido Padre, buen Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y descubrir las verdades y los mensajes maravillosos que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a nuestros amigos, Señor. Suple sus necesidades, aquellas que puedan estar perturbando, entristeciendo su corazón.
y que solamente la fe y confiar en Cristo Jesús nos ayude a sentir el gozo y la alegría de saber que tú estás con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy quisiéramos hablar acerca de un hecho histórico que ocurrió en el pueblo de Dios y que, por supuesto, tiene una implicancia para nosotros, para nuestros días. Decisiones que tomar, actitudes valientes que tal vez realizar, acciones tal vez. En la antigüedad hubo una decisión muy importante. La pregunta fue, ¿quién está de parte de Dios? Y los que tomaron la decisión tuvieron una recompensa muy especial y está dado en el contexto de lo que era el santuario. De la misma manera para nosotros hoy, el Señor nos hace la pregunta, ¿quién está de parte de Dios? Y para todas aquellas personas que toman una decisión por Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces también tenemos una recompensa a futuro cuando venga nuestro Señor Jesús por segunda vez, pero en esta tierra, en nuestros días, también tenemos algunos privilegios que los vamos a ver reflejados también en la historia del día de hoy, el estudio bíblico del día de hoy. Le invito, por lo tanto, a que vayamos juntos al libro de Éxodo, el capítulo 32. Ya el versículo 1 nos da el contexto y dice que al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ya había pasado más de un mes y Moisés aparentemente tardaba en descender del monte, lugar donde él estaba conversando cara a cara con Dios, o al menos ante la presencia de Dios. El versículo 4 dice, ellos fueron a hablar con Aarón, Aarón acepta la propuesta del pueblo. Esta es la historia, como ustedes ya se habrán dado cuenta, la historia famosa del becerro de oro. Pero en el versículo 4 dice el texto bíblico que él los recibió de sus manos, le dio forma como con un buril e hizo de ello un becerro de fundición, y entonces ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí vemos contextualizado esta historia en la cual todos nosotros la hemos escuchado al menos en algún momento. Vemos que el pueblo de Dios piensa que Moisés está tardando y necesitaba, porque tenían arraigada la cultura egipcia, el paganismo, la idolatría, necesitaban adorar a Dios, pero a través de los ídolos. Qué interesante, porque el texto bíblico señala y dice que Aarón respondió al pueblo, mañana será un día de adoración a Jehová. Hicieron sacrificios y holocaustos, es decir, hicieron sacrificios y holocaustos como Dios había pedido, pero ellos, dentro de toda esta adoración que Dios exigía, agregaron un elemento externo, el becerro de oro. Ahora, la adoración que Dios exige no puede tener ningún elemento humano, ninguna tradición, credo humano puede estar en lo que Dios pide con respecto a nuestra adoración. Tal vez alguien puede decir, sí, yo igual adoro a Dios, pero tengo algunos otros elementos, imágenes o santos o personas que son intermediarios. Aquí nosotros vemos en la Biblia de que Aarón dice, mañana será un día de adoración para Jehová. El pueblo de Dios creía que estaba adorando a Jehová, a Dios, pero lo estaba haciendo por medio y a través de un becerro, de una figura tangible. Los israelitas a Dios no lo podían ver, no podían formar una imagen de Dios. Y la cultura egipcia que ellos se había arraigado en sus corazones era poder adorar a algo visible, a una figura de algo que es invisible. Pero no podían hacer una figura de Dios, por lo tanto lo que ellos hicieron fue una figura de lo que ellos más conocían, que era un becerro de oro, el cual también era adorado en la tierra de Egipto. El texto bíblico continúa y en el versículo 8
es cuando Dios le comunica a Moisés, ya que ambos estaban en la cima del monte Sinaí. Y el versículo 8 o el versículo 7, para contextualizar aún más, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. El verso 8 dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tiene que haber sido terrible escuchar, Moisés escuchar de boca de Dios este mensaje. Una descripción gráfica de lo que el pueblo estaba haciendo en las faldas, en la parte baja del monte Sinaí. Dos contrastes. En la parte alta, la presencia de Dios, la nube que cubría, los truenos que eran la voz de Dios. Pero no fue suficiente, sino que el pueblo no fue suficiente ver la manifestación divina, sino que ellos aún así quisieron hacerse un ídolo, supuestamente para adorar a Dios. Una adoración mixta, una adoración mezclada, un sincretismo, una combinación de creencias. Alguien podría decir: yo adoro a Dios, pero también tengo este tipo de creencias. Dios quiere que solo Él sea adorado. Ahora, el punto central, la Biblia dice que cuando Moisés estaba descendiendo y venía con aquellas 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, aquellos 10 mandamientos, entonces dice que cuando ellos venían descendiendo, porque a mitad del monte se habían quedado los ancianos y los líderes de Israel, y uno de ellos era Josué, un joven líder. Y en el versículo 17 dice que Josué exclamó: alaridos de pelea hay en el campamento. Era tanto el jolgorio, el griterío en la supuesta adoración, que fue extraño para un líder como Josué, y dijo: parece un alarido, parecen gritos de guerra. Interesante, porque la adoración de Dios, nunca los alaridos, los gritos, las danzas estaban permitidas. Dios no se agradaba con aquello. Ese tipo de adoración tiene que ver con la adoración pagana e idolátrica. Es así porque le parece extraño a los que venían descendiendo del monte. Y Josué expresa, tal vez expresando un pensamiento colectivo, qué es lo que está pasando. No hay una descripción que diga: no, ellos están adorando. La adoración con gritos, con danzas, no era reconocida ni era habitual en el pueblo de Dios. Sí en los pueblos paganos, como en este caso en las culturas egipcias. Por lo tanto, el pecado que el pueblo había cometido era muy, muy grave. Y el pecado que el pueblo había cometido, Dios había hecho previamente un pacto con ellos. La sangre había sido asperjada sobre el pueblo y sobre el libro de la ley. Y miren qué interesante, porque el acto de Moisés de tomar las tablas de la ley y quebrarlas, alguien podría haber dicho: inmediatamente se ganó el enojo de Dios. Pero en ningún momento aparece que Dios se enojó. Al contrario, Dios vuelve a tomar dos piedras y vuelve a escribir las tablas de la ley, las cuales después fueron puestas en el arca del pacto. Este es un claro ejemplo, el hecho de que Dios no se haya enojado porque Moisés quebró las tablas de la ley, porque es un fiel reflejo, es un símbolo de que cuando nosotros cometemos pecados contra Dios o cualquier tipo de pecados, estamos quebrantando la ley, pero no la estamos invalidando. Porque Dios simbólicamente volvió a escribir y estaba representando nuevamente escribir las tablas la ley en tablas de piedra, es que aunque el pecado sea quebrantación de la ley, el pecado no anula la ley. En el versículo 26 dice que cuando Moisés descendió, reunió al pueblo e hizo la siguiente pregunta. Estamos en Éxodo capítulo 32 y el versículo 26 dice: se puso pues a la puerta del campamento y dijo: quien esté de parte de Jehová, únase a mí. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Interesante que en el contexto el paganismo, la idolatría, viene una pregunta. La pregunta es: todos aquellos que estén de parte de Dios, vengan a mí, dijo Moisés.
En otras palabras, la pregunta se puede transformar en ¿quién está de parte de Dios? Todos los que estén de parte de Dios, vengan, salgan de donde están, salgan de esa situación en la cual están. Una situación tal vez un autoengaño, una falsa adoración, y ven de parte de aquellos que adoran a Dios y que tienen la base como la ley de Dios. Fue así entonces que la Biblia señala que fueron los levitas, los hijos de Leví o los de la tribu de Leví, que se acercaron y tomaron la decisión de estar de parte de Jehová. Entonces, indudablemente que esta decisión de los levitas influyó en la elección de Dios. Indudablemente que la decisión de los levitas trajo beneficios, trajo privilegios, trajo bendiciones a la vida de todos los hijos de Leví. ¿De qué manera? Fueron, por ejemplo, elegidos en lugar de los primogénitos para servir a Dios en el santuario. Es decir, quienes deberían por derecho propio de haber sido los sacerdotes eran todos los primogénitos de las tribus de Israel. Todos los primogénitos de la familia de los hijos de Dios eran los que tendrían que haber sido los sacerdotes para ministrar en el santuario de Dios. El sumo sacerdote y la familia sacerdotal era la familia de Aarón. Pero los primogénitos eran los auxiliadores, los asistentes, los sacerdotes que ayudaban en el ministerio del tabernáculo, del santuario. Pero qué interesante, porque esta decisión de los levitas permitió que cuando Dios tuvo que escoger y tomar este principio de la primogenitura, Él dijo, entonces los hijos de Leví van a ocupar el lugar que le correspondería a los primogénitos. Es así como en Números capítulo 3, versículos 7 y 8, se agrega, ¿no?, que a la familia de Aarón se le había confiado el sacerdocio, mas los levitas debían servir en el ministerio del tabernáculo, así dice el libro de Números capítulo 3, y debían también guardar todos los utensilios del tabernáculo de reunión. ¡Qué tremendo privilegio! A la tribu de Leví se le permitió ser sacerdotes, producto de que tomaron la decisión de estar de parte de Jehová en el día de la tentación, en el día de la falsa adoración al becerro. Ellos estuvieron de parte de Dios. Por lo tanto, los sacerdotes eran todos levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. El sacerdocio era realmente un privilegio. Ahora, en vez de una porción de tierra, cuando el pueblo de Dios salió del desierto y llegó a la tierra prometida, en lugar de recibir una tierra como herencia, Dios dio a los sacerdotes ciertas partes de los sacrificios que la gente traía. Es decir, que incluso Dios se preocupó de la mantención, de la supervivencia de la vida de los sacerdotes. Y quiero leer tal vez un resumen extraído de Levíticos capítulo 2, del 1 al 5, verso 10, y también del capítulo 24 del mismo libro de Levítico. Y dice allí que los sacerdotes recibían también las primicias de cereal, del vino, del aceite, de la lana de las ovejas. En adición a eso se le daba también a los sacerdotes harina, ofrendas de alimentos cocidos al horno o en el sartén, mezclados con aceite o también secos. Recibían la piel de los holocaustos. En caso de guerra, ciertas porciones de los despojos o de los botines también eran adjudicados al sacerdocio, tanto de los hombres, del ganado, como también del oro de las conquistas de los ejércitos. A veces esto representaba una suma considerable. Por lo tanto, también les pertenecían las ofrendas elevadas y las ofrendas mecidas o agitadas. Vemos aquí el cuidado que Dios tuvo para con el sacerdocio, para con los levitas. Vemos que si bien ellos no pudieron heredar una tierra, porque estaban concentrados, porque estaban abocados a lo que era el servicio en el santuario, Dios no descuidó su vida, su familia, su vida personal. En el servicio del sacerdocio se ve reflejado 3 ministerios que destacan sobre todos los demás.
El primero, la mediación. El segundo, la reconciliación. Y el tercero, la santificación. Sin duda alguna que estos tres ministerios de los sacerdotes en la antigüedad estaban reflejando los tres ministerios de nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús en el santuario de Dios, en el santuario celestial, cuando Él ascendió después de su muerte. La mediación, es decir, Dios está mediando entre los hombres pecadores y entre el trono de Dios, entre el mismo Padre Celestial. Dios está reconciliándonos. Dios está restaurando el relacionamiento personal que tú y yo podemos tener con nuestro Padre Celestial. Y por supuesto, Cristo Jesús en su ministerio de santificación también está permitiendo que podamos ser transformados en una nueva vida en Cristo Jesús. Queridos amigos, los levitas tomaron una decisión importante por Cristo Jesús. Tomaron una decisión importante para ponerse por parte de Dios. La mayoría del pueblo cometió un acto de idolatría. Tal vez porque así era su cultura, porque tal vez a ellos así les enseñaron, porque nacieron la mayoría de ellos en Egipto. Y era como le enseñaron, era la cultura, era incluso hasta la religión, las cosas que se practicaban en el hogar. Pero llegó el momento en la vida del pueblo de Dios que tenían que tomar una decisión basada en los principios divinos, la verdadera y correcta adoración a Dios. Y vemos que esto tiene que ver con la ley de Dios, porque el pueblo quebrantó la ley de Dios. Guardar los mandamientos, tener el testimonio de Jesús es vital para darnos cuenta si realmente estamos adorando a Dios como Él merece y como Él también demanda. Entonces el día de hoy, así como fue en el pasado, simbólicamente hoy Cristo está hablando a nuestro corazón y nos pregunta, ¿quién está de parte mía? ¿Quiénes son aquellos valientes que van a tomar la decisión para seguir a Cristo Jesús? En aquel contexto fueron los levitas que se levantaron y fueron elegidos para ser los sacerdotes, aquellos que estaban representando el ministerio de mediación, reconciliación y de santificación de nuestro sumo sacerdote. Mas ellos no fueron dejados solos, recibieron tremendas bendiciones. Ellos tuvieron el privilegio de vivir una vida en santidad para Jehová. Queridos amigos, si bien hoy en día la palabra de Dios, el apóstol Pedro en una de sus cartas dice que hoy todos nosotros somos sacerdotes, real sacerdocio para Cristo Jesús. No podemos ser un sacerdote si antes no tomamos la decisión de estar de parte de Cristo, de adorarlo como Él merece, como Él es digno de adoración. Por lo tanto, si Dios desea en nuestra vida bendecirnos, darnos una porción especial como levitas, como sacerdotes hoy en día, para representar el ministerio de Cristo, la mediación, la intercesión, reconciliarnos con Dios, en esta hora yo te invito para que tú hoy puedas ser como un levita del pasado, pero un levita moderno, que ante la pregunta ¿quién está de parte de Dios?, te levantes, que tomes la mejor decisión de tu vida y que independiente cómo tú fuiste formado, criado, tus creencias, tus principios y tus valores, la palabra de Dios hoy en día nos dice que debemos adorar a Dios de acuerdo a sus mandamientos y de acuerdo a su ley. Y Dios nos va a bendecir y Dios va a estar con nosotros y Él no nos desamparará. Querido Padre, buen Dios, en esta hora, Señor, queremos clamar que el Espíritu Santo nos dé su poder para tomar la decisión maravillosa por Cristo Jesús, para ser verdaderos adoradores de nuestro Señor Jesús. Y como dice el apóstol Pedro, hoy nosotros somos un real sacerdocio. Permítenos, Señor, tener bendecidas nuestras vidas una vez que hemos tomado la decisión por ti. Bendícenos, Padre. Acompáñanos. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo del amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material.
Quédate con nosotros, estás viendo Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.